Bien, y las ISAPRES notificaron ya la decisión de aumentar el precio de sus planes a la Superintendencia de Salud, luego de que la Corte Suprema frenara el incremento de 7,6% que querían realizar. Vamos a conversar sobre este tema y para eso estamos en contacto con el Superintendente de Salud, Víctor Torres. Gracias por el contacto, Superintendente. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Igualmente, gracias por conversar con nosotros. Bueno, ha sido un tema bien controvertido en los últimos meses, lo sabemos. La decisión que adoptó la Corte Suprema también marcó un punto de inflexión. ¿En qué etapa de este nuevo proceso que comenzó a partir de ese fallo de la Corte Suprema estamos ahora, Superintendente? Bueno, recordemos que la Corte Suprema lo que hace efectivamente es dejar sin efecto la comunicación que se realizara durante el mes de marzo de este año, tanto a la superintendencia como también a las personas, y desde esa perspectiva también nos instruye a nosotros que podamos habilitar un nuevo proceso, ¿ya? Así como también nos ha instruido que podamos nosotros establecer, digamos, un mecanismo de devolución de los excedentes generados a partir de los cobros que realizaron las ISAPRES durante los meses de junio, julio y agosto. En ese sentido, lo que nosotros planteamos ya en una circular, y han sido informadas las ISAPRES respecto de los excedentes, que estos se devuelvan o se disponibilicen en las cuentas individuales que las personas tienen en sus respectivas ISAPRES, de aquellos montos del mes de junio en octubre, los cobrados en julio en el mes de noviembre y los cobrados en agosto en el mes de diciembre. Y por otro lado se estableció también un cronograma para poder viabilizar la instrucción de la Corte Suprema para que exista, digamos, este nuevo proceso de adecuación precio-base. De acuerdo. Y en ese sentido ya se cumplieron los días en que las ISAPRES tenían que informar, y hoy día tanto el Departamento de Estudio como la Intendencia de Fondos de la Superintendencia han recibido esa información y están verificando si se cumple con los puntos que tanto la ley como la Corte establecen. Sí, eso es bien relevante, Superintendente, porque ¿qué es lo que analiza ahora la Superintendencia sobre la base de la información que entregan las ISAPRES? Sí, hay 6 puntos, ¿no?, que establece tanto la ley como también la Corte Suprema, que tiene que ver con variaciones de costos, tiene que ver con nuevas prestaciones, con varios puntos, digamos, que son los que deben ser considerados a la hora en que las ISAPRES justifiquen, ¿no?, cuánto van a alzar. El gran problema, ¿no?, que se genera habitualmente tiene que ver con no que las ISAPRES puedan o no alzar. Todos sabemos que una vez al año la ley les permite informar un alza. El punto es que esta alza sea debidamente fundada, o sea, justificada en aquellos argumentos que la ley plantea y que ahora han sido recordados por la Corte Suprema y son los que nosotros vamos a revisar. Y ese es el proceso que se ha iniciado a partir del viernes recién pasado y hasta el 15 de septiembre, en donde nosotros tenemos que responderle a la ISAPRES si han cumplido con cada uno de los puntos que efectivamente se estableció en la sentencia de la Corte Suprema. Sí, eso es hasta mediados de este mes, ya en los próximos días. Y de ahí, ¿qué es lo que viene, Superintendente, después de seguir esta cronología que decían ustedes? Si alguien o si alguna institución, por ejemplo, no completó toda la información que requerían, ¿tienen otro plazo para hacerlo y fundamentar? No, ellos ya entregaron toda la información que debían entregarnos a nosotros, básicamente la construcción de su justificación, porque la información propiamente tal fue entregada en los años respectivos. Recordemos que esta alza se calcula a partir de un promedio, ¿no?, de los años 2019, 20 y 21. ¿Ya? Por lo tanto, esa información la superintendencia la tiene desde esa época. No hay información nueva, ¿ya? No se ha solicitado entonces más que lo que ya tenía la superintendencia, porque a partir de esa información es que se construyó el indicador y que estableció un máximo de 7,6. Entonces ellas hoy día tuvieron que hacer el cálculo para poder ajustar efectivamente cuál va a ser el alza que pretenden, digamos, aspirar, y nosotros estamos entonces verificando. Nosotros tenemos hasta el 15 de septiembre para poder verificar, porque luego de eso viene la comunicación desde las ISAPRES mediante los FUNES respectivos a los empleadores o a los cotizantes en el caso que sean independientes, entre el día 15 y el 25 de septiembre. Superintendente, ¿y tienen un primer vistazo ya de los antecedentes o argumentos que se están entregando o muy prematuro todavía?
No, no, es muy prematuro. Nosotros vamos a entregar la información cuando ya se haya completado absolutamente el proceso, de tal manera a no generar ningún tipo de confusión ni expectativa. Nosotros creemos que hay que llegar al final del proceso y eso va a ser el día 15. Ajá, pero de todas maneras lo que zanja la Corte Suprema es que efectivamente pueden hacer un alza, ¿no? O un ajuste, digamos, de los planes, pero con una justificación ad hoc, ¿no? Y correspondiente. ¿Eso significa necesariamente que los ajustes que planteen las ISAPRES van a ser de todas maneras inferiores al 7,6%? Pueden llegar a ser hasta el 7,6%. Eso es lo que establece la ley. Una de las cosas importantes que resulta del fallo de la Corte Suprema y que nosotros también lo planteamos a través de los pronunciamientos de la Intendencia de Fondo en primera instancia, es que el indicador lo que constituye es un promedio de la industria y por lo tanto constituye un techo, ¿no?, dentro de los procesos de alza. Recordemos que antes de la ley las ISAPRES podían alzar lo que quisieran sin ningún tipo de techo, pero en ningún caso este indicador va a corresponder a la alza en sí misma de cada ISAPRE. Ellas podrán llegar a ese valor, por cierto, pero tienen que justificar debidamente por qué llegan a ese valor y por qué no es un monto inferior. En ningún caso van a poder sobrepasarse el 7,6, ¿no? Porque la ley ya es clara respecto de ese techo. Por lo tanto, incluso si ellas llegaran a justificar individualmente un valor mayor, porque recordemos un promedio de la industria, se tienen que ajustar al 7,6%. Las ISAPRES de un tiempo a esta parte vienen, superintendente, dando a conocer una situación prácticamente crítica, ¿no?, de estas instituciones. ¿Es algo que podría incidir en las argumentaciones que tengan estas instituciones para que ustedes van a revisar y chequear el día 15? No, yo quiero aquí ser bien claro porque también lo determinó la Corte Suprema en su sentencia. La situación financiera de las ISAPRES, ¿ya?, en sí misma o el momento que están pasando, que hoy día puede ser de pérdida, no es un fundamento que esté establecido en la ley como un elemento para considerar, digamos, si alzan o no. Ellos tienen que objetivamente cumplir con aquellos hitos, ¿no?, que están establecidos en la ley, y son simplemente esos los que tenemos que nosotros medir para poder considerar que están debidamente fundadas. De hecho, varias veces las ISAPRES han justificado, ¿no?, diciendo que el momento económico que viene es complejo, y por esa razón se ha establecido que no es una justificación correcta la situación financiera actual respecto del alza, que más bien tiene que responder a los criterios que establece la ley y que nos ha recordado la Corte en su sentencia. Lo mismo a propósito de algunas preguntas que nos han realizado. Si es que las ISAPRES están en relación con algún grupo que tenga alguna prestador, por ejemplo, y que por esa vía puedan tener ganancias, ¿eso es una razón para no subir o para no permitir el alza? Tampoco es algo que esté considerado en la ley. Nosotros no tenemos atribución para observar lo que ocurre en los prestadores, ¿ya? Y por lo tanto no es un elemento que podamos nosotros considerar. Aquí tenemos que observar la situación propia de la ISAPRES, de las cuales son 6, digamos, las abiertas que hoy día están siendo verificadas su eventual alza. ¿Sí? Sí, pero entonces, ¿no están vinculados los dos temas, digamos, el momento financiero que están viviendo respecto a estas alzas? Se lo pregunto porque así lo han planteado al menos desde las ISAPRES. Es que el punto es lo que yo te decía recién, Sebastián. Ellos pueden justificar públicamente que eventualmente una situación de pérdida, ¿no?, pudiera hoy día establecer una razón, ¿no?, o un elemento de razonabilidad para poder alzar sus precios. Pero la verdad que la justificación, o lo que nosotros determinamos debidamente fundada una alza, no es la situación financiera actual, ¿no?, sino más bien lo que establece la ley, y esto es lo que vamos a revisar. Primero, la variación de los costos de las prestaciones de salud, que es un promedio, como decíamos recién esta vez, de los últimos 3 años, ¿ya?, por ser la primera alza que hay con la ley actual. La variación de la frecuencia de uso experimental de las prestaciones de salud, la variación del costo de subsidio de incapacidad laboral del sistema privado de salud, los costos de las nuevas prestaciones, variación de frecuencia de uso de prestaciones que se realizan en la modalidad de libre elección, FONASA, y cualquier otro elemento que sirva para incentivar la contención de costos del gasto de la salud. Eso es lo que dice tanto la ley como
la Corte Suprema. A partir de ahí se establece una fórmula para poder generar este cálculo y finalmente, si es que logran justificar respecto de estas consideraciones, ellos podrían eventualmente alzar, ¿no?, sus precios. Superintendente, ahora analizando en particular el momento financiero por el que están atravesando las ISAPRES, ¿qué riesgo existe hoy día de que se produzca algún tipo de quiebra o algún colapso en alguno de los prestadores del sistema? ¿Cómo analizan ustedes desde la superintendencia este tema? Miren, nosotros hemos llevado un estricto supervisión, ¿no?, de este tema, a propósito de la obligación que nos otorga la ley respecto de por lo menos supervigilar 3 ratios, ¿no?, que tienen que ver con la solvencia de cada una de ellas. Hasta el día de hoy y durante todo este periodo de tiempo que hemos estado observando, se han estado cumpliendo los ratios tanto de liquidez, de patrimonio, como también de garantía. Algunos con más dificultad que otros a propósito de la situación de pérdida. Hemos dicho que efectivamente las ISAPRES están en pérdida a propósito de lo que ha ocurrido durante sus últimos 18 meses, ¿no?, que han tenido, digamos, constantemente mayores gastos que ingresos, y eso ha generado ese desbalance. Sin embargo, no hay hasta el día de hoy alguna ISAPRE que esté en insolvencia. Eso también hemos sido insistentes porque de pronto se ha instalado como la inminencia de una quiebra, pero estamos en una situación compleja, o están las ISAPRE en una situación compleja, pero no en insolvencia hasta el día de hoy. Bien. Superintendente Víctor Torres, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, hasta luego.